Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta, digamos, quinta clase. ¿Verdad? Van más clases de R, pero que trata sobre manipulación de datos en R. Bueno, pues lo que hemos tenido hasta ahora, y discúlpenme, qué sé yo, el cambio de formato en las clases, pero uno de las dificultades de R es respecto al tema de que bueno, yo acabo de actualizar la última versión de R, ya no tengo los errores acá y tengo 2 horas o 3 intentando cambiar funciones que se dejaron de utilizar, eh, temas que no eran válidos. Entonces, el problema con el PDF, pues ya ese no lo he podido solucionar y estoy imprimiendo HTML. Bueno, eso aparte de que es un ejemplo que no solamente ustedes tienen problemas con que le genere o no PDF, y este es un problema de actualización, no de la rutina, pero que es algo que se va a presentar en el día a día y que uno tiene que irle dando solución. Por eso le decía a algunos que aceptaba el formato HTML. En el fin de semana me voy a poner a responder el examen para hacerle una clase, un video con la respuesta, porque ahí, por ejemplo, la respuesta del prueba de hipótesis o la respuesta de donde se tenían que hacer comparaciones de grupos, mucha gente puso dos variables, lo que me dio a entender que muchos de ustedes han estado haciendo las prácticas sin ver las clases, porque recuérdense que eso lo vimos en el código y que en la última clase lo corregimos, dijimos, no es así, la forma correcta debió de ser así. Algunos lo hicieron, otros no. Bueno, en fin. Bueno, ¿cuál es la idea con esta quinta clase? Bueno, pues la idea con esta quinta clase es poder manipular datos en R. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es trabajar sobre una base de datos que ya venía por default lista. Como la base de datos ya venía por default lista para su manipulación, pues entonces solamente era aplicar el trabajo. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en la mayoría de las aplicaciones o los casos prácticos? Lo primero que nos vamos a encontrar es que si bien la base de datos están bien estructurada o pueden estar bien estructuradas hasta donde vamos a trabajar ahora, recuerden ustedes que hablábamos que, por ejemplo, el texto de un correo electrónico, de una carta de política económica, puede contener información. Si ustedes revisan el trabajo que ganó el primer lugar en el concurso del Banco Central, pues él mismo analizaba información relacionada con la capacidad que se pueda tener para tomar decisiones de política en base a la tónica subyacente o, digamos, al trasfondo que tenga este comunicado de política, que es este comunicado que hace mensualmente el Banco Central, informando sobre cuál sería el nivel de la tasa de interés. En fin, entonces en ese caso podríamos tener información no estructurada que necesitaríamos estructurar con algún procedimiento, pero en el caso de datos estructurados también podemos estar trabajando con un tema de datos relacionales o que estén en un formato que no sea el que nosotros necesitemos y que necesitemos modificar, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, donde vamos a abordar básicamente hasta la cuarta parte. El Nest Data y el PUR, que son temas un poquito más avanzados, pues lo estaría dejando opcional de ustedes a que lo vean más adelante, recordándole siempre, y valga la payola para la gente de Datacam, que siempre es preferible o que puedan, intenten hacer el curso de Data Campus, son 8,000 pesos por un año y hay un montón de cursos ahí que pueden ir realizando. Entonces, lo primero es, cuando trabajamos con la estructura de datos, fíjense que podemos separar la información que hay en una variable. Por ejemplo, tengo una variable que tiene nombre y apellido, pues yo la voy a separar nombre y apellido, o que tenga región y continuamente tenga, digamos, eh, eh, provincia donde nació, pues también yo la pudiese separar, o una variable inclusive que tenga el correo electrónico de los individuos y que yo desee o que yo quiera,
digamos, dividir para obtener la parte relacionada al tipo de correo que tiene el individuo, la información que esté después del arroba y antes del .com. Entonces, chicos, esta parte es súper importante, la de Gather y Split, que es como un reshape de base de datos. Yo lo vi por primera vez cuando estaba organizando datos para estimaciones de datos de panel y lo mejor es ver con un ejemplo. Bueno, fíjense, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar esta base de datos, la vamos a cargar todos. Esta diapositiva está cargada en la página. Bien, entonces, siempre el mismo ejemplo de siempre, chicos. Imprimimos nuestra base de datos, vemos qué formato tienen. Noten que esta es una base de datos que tiene un ID. Bien, que es como una identificación única para cada observación. Tiene el nombre de una persona, hipotético, claro. Tiene unas asignaciones y tiene las notas en 3 variables. Cada nota tiene su columna, matemáticas, letras y biología. Entonces, chicos, si vemos ya nuestra base de datos, podemos acercarnos al formato Taibli, o bueno, es básicamente lo que hemos conocido hasta ahora, la estructura de una base de datos. Cada fila representará observaciones. Bien, entonces, o registro, perdón. Entonces, cada columna representará una variable y la combinación de un registro y una columna corresponderá a una observación. Entonces, cuando damos un formato table, lo que va a hacer es que me va a decir, bueno, mira, las dimensiones, el nombre de las variables con la que estamos trabajando y el tipo de columnas con la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener este formato de tabla, fíjense, donde cada variable me representa, cada columna me representa una variable, por ejemplo, de las notas, o puede ser de los ingresos, o de una variable, le vamos a llamar weight. Bien, entonces, ese tipo de datos, vamos a decirle dato corto, una manera tradicional, imagínense, yo supongo que así era en esta estructura, era en la que ustedes tenían sus variables, su data para trabajar la inflación. Tenían acá los países y para cada país tenía inflación, tenían una data de inflación. Bien, con la salvedad de que tenían una variable de fecha adicional acá por el medio. Entonces, cuando vamos a transformar una variable de white data a long data, lo que vamos a hacer es que una de las categorías, imagínense, cada una de esas variables, de esas columnas que están ahí, la vamos a transformar para que ellas ocupen una columna como tal. Si ustedes ven acá en este ejemplo que estamos trabajando acá, fíjense que las materias matemáticas, letras y biología, cada una ahora le agregamos una columna. A cada una las agregamos en una columna. Aquí tenemos las 3 de matemáticas, que son estas 3. Luego estas de letra las ponemos debajo, que son estas 3 que están acá. Y luego estas de biología también van abajo, que son estas 3 que están acá. Y luego a esa agregación se le pone una identificación de cada asignatura. A esa transformación de while alone es una transformación sumamente útil, porque si ustedes ven que si ahora utilizamos un by group, estamos en la posibilidad de realizar una operación a nivel de tareas, que era lo que yo pensaba que iban a hacer en el caso algunos sí lo hicieron así, en el caso de la inflación era transformar la data de white a long y luego tras hacer las tasas de variaciones y posteriormente digamos, trabajar el tema de la varianza y la media, y ya era una cosa de 4 líneas, esa tarea en verdad era muy fácil. Entonces noten que para transformar una base de datos acá, fíjense, esta es mi base de datos, vamos a transformarla, está en el formato web, y la vamos a transformar a long. Lo primero que necesitamos es actualizar el tidyverse, que me ha dado un montón de problemas en el día de hoy. Bueno, pues ya al final sí que lo pude, sí que por suerte.
actualizar y posteriormente, entonces vamos a utilizar esta función gather. La función, ¿qué argumento se requiere? Bueno, el primer argumento, déjenme copiárselo acá. El primer argumento que requiere es la base de datos con la que yo estoy trabajando, que es estudiantes. Entonces, luego le voy a indicar acá cuál es, digamos, el nombre acá con el que yo quiero que aparezca la variable llave o la variable ID. Es decir, nosotros estas columnas las vamos a meter, estos nombres de variable van a ser lo que me van a dar la información representativa para yo, digamos, poder identificar a cuál materia y a cuál individuo corresponden cada una de estas notas. Y posteriormente, acá, yo lo que le voy a decir es que me guarde, vamos a irlo corriendo hasta acá, que me guarde ahí, que me guarde todas las clasificaciones que son notas. Entonces, ¿qué me va a hacer? Fíjense, aquí hasta acá. Yo necesito finalmente, ya yo tengo acá el ID de las materias y tengo acá las evaluaciones y yo necesito finalmente indicarle por cuál variable ella me va a organizar la data. Bueno, la variable por la que me va a organizar la data es el ID. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy colocando, noten, matemáticas lo bajo, ¿verdad? Letras lo bajo, biología lo bajo y en este caso nombre también lo bajo. Yo le estoy diciendo que el ID no entra en ese juego. Acá, cuando le pongo menos ID. Vamos a ver. Que por algo. Entonces, noten, si yo genero aquí el cálculo hasta acá, lo que le estoy diciendo es simplemente que digamos, cada trocito de mi base de datos estudiante, es esta de acá, ID, me la ponga primero ID, ¿bien? Después me ponga la otra variable, es decir, el nombre de la variable y sus valores. Miren, ID, sus valores. El nombre de la variable, el nombre y sus valores al lado. El nombre de las variables y sus valores al lado. Noten o recuerden que por un tema de coerción, como yo tengo aquí textos y números, R de forma automática me va a llevar todos a formato texto. Entonces, lo que yo le voy a decir acá es que la variable ID y la variable nombre no entren en este juego, sino que me ponga las notas, las variables notas, una debajo de la otra, pero que para ello me repita el nombre de ID, la variable ID y la variable nombre. Noten que si ahora lo hago, me va a omitir de ese cálculo, fíjense acá, me va a omitir de ese cálculo las variables ID y la variable nombre. ¿Y qué me está colocando una debajo de otra? La variable mates, la variable letras y la variable biología, que son las variables que están asociadas con las calificaciones de los individuos. Entonces, ahora lo que fíjense que solamente estamos imprimiendo esa salida o esa tabla en este cálculo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a guardar eso en una base de datos llamado long data, y vamos a tener este tipo de data. Lo que le comentaba es que ahora tenemos la ventaja que si hacemos un by group y dentro de ese by group colocamos el nombre de materias, por ejemplo, sería lo mismo que trabajar las calificaciones a nivel de cada una de las variables. Por ejemplo, anteriormente, si hubiésemos querido con la data estudiantes calcular el promedio de las materias, lo hubiésemos hecho de dos formas. Una alternativa es decirle, mira, estudiantes, acá,
Recuerden que se acuerdan de la función across. Entonces, utilizando esa función, lo que le diríamos dentro es, se recuerdan, le diríamos el nombre de las variables y le pusiéramos aquí min. Vamos a ver aquí perdón, que fui aquí a buscar el ejemplo viejo para acordarme bien. Ven. La primera forma era hacer estudiantes, ¿verdad? Entonces hacíamos un summary. Y con el summary, chicos, entonces hacíamos lo siguiente. Le decíamos, bueno, yo quiero la media de letras. Le decíamos min. Entonces llamábamos la variable letras de esa base de datos. Bien, y calculábamos ese promedio. Entonces le decíamos posteriormente, yo quiero la media de mates. Entonces llamábamos la variable, hacíamos mates. Y fíjense, la matemática. Así yo iba a hacer la variable de cada una de las variables. Entonces, bueno, otra forma era, recuérdense acá, en vez de ir variable por variable, utilizar la función esta. Y dentro de esa función, indicarle con un vector cuáles eran las variables que yo quería. Letras y mates. Bueno, ahí me faltaría biología, pero el análisis es coma biología. Y ahí tendría el promedio por calificaciones. Una tercera opción, recuérdense que dentro de esa opción, claro, como todas las variables son numéricas, yo sé que todas las variables son numéricas, recuérdense que yo pudiese acá agregar un condicional dentro de la función summary, anidado acá, y es diciéndole, fíjense, donde le estoy diciendo las funciones acá, en vez de darle un vector de funciones, lo que le estoy diciendo es que me elija únicamente aquellas variables, en vez de darle el nombre de las variables, le estoy diciendo que me elija únicamente aquellas variables que cumplen con la condición de ser numéricas. Entonces, fíjense que ahí tengo el promedio de cada una de las variables y finalmente, chicos, pues lo que resta es decirle que ahora estamos trabajando con una base de datos tipo long. Entonces, si queremos hacer ese tipo de análisis, pues no tenemos que preocuparnos tanto, digamos, por obtener acá el nombre de las variables como tal, sino, déjenme ver dónde es que tengo la salida. Ah, está acá. El nombre de las variables como tal, sino que pudiésemos hacer un by group acá, fíjense, un by group acá por materias, group materias. Entonces luego aquí sí hacer el summary de, recuérdense, siempre ver el nombre de las variables, la variable notas, que fue la variable donde hemos guardado los valores que hemos guardado. Acá, fíjense, notas. Y aquí le ponemos, vamos a dejarlo sin nombre ahí. Cerramos el paréntesis e inmediatamente cuando imprimimos, pues noten, ahora tenemos una agrupación, bien, de mi data, entonces puedo aquí obtener el promedio de cada una de las variables con las que estoy, trabajando. Y posteriormente, pues ya de ahí puedo hacer los demás cálculos, que es obtener la media, obtener el máximo, el mínimo y todas esas operaciones que hemos visto antes. En otras palabras, lo que hemos hecho, chicos, es que cada columna la hemos puesto una debajo de otra y le hemos puesto el nombre de esa columna al lado. Entonces ahora cuando hacemos un by group es como sería equivalente a hacer un análisis a nivel de variables. En caso de que nosotros hubiésemos tenido acá, digamos, que estas variables sean
digamos, países, y acá esto sea fechas al lado, lo hubiésemos dicho en la tarea 1, menos ID, que sería el nombre de los países, y menos la fecha, y pongo la inflación uno debajo del otro, calculo las tasas de variaciones, y después a esa tasa de variaciones le calculo la media, y aquí lo hubiese calculado la volatilidad de las notas, por ejemplo. Aquí tengo media y varianza, y luego era hacer un gráfico de correlación entre esta variable y esta variable utilizando, digamos, el ggplot. El ggplot, bien, entonces decíamos AES. Recuerden que dentro de AES se coloca el nombre de las variables que quisiéramos trabajar. Por eso les decía que esa tarea era muy fácil de realizar. El nombre de las variables que quisiéramos trabajar, aquí se agrega el mapa, y recuérdense que con el signo de más entonces le agregamos un guión. Entonces, como era un ggplot que queríamos, ustedes son expertos en esos temas, le agregábamos el guión point, y fíjense cómo aquí de forma automática pues aparece el gráfico que me relaciona la variable volatilidad con el promedio de notas. Directamente hubiésemos podido hacer ese trabajo para cada una de las variables que nos interesan en nuestro caso. Entonces, bien, esta es una forma de trabajar datos muy útil. Aquí le dejo otros ejemplos. Muy útil cuando tengo muchas variables. Por ejemplo, tengo fechas y al lado tengo muchas variables, desempleo, inflación, qué sé yo, y quisiera trabajar haciendo cosas sobre cada una de esas variables al mismo tiempo. Recuérdense ustedes que lo que acabamos de hacer acá fue un collage de base de datos que consiste, o como vimos antes, consiste en tomar una data a nivel, digamos, agregado, y posteriormente, eso también lo teníamos por acá, y posteriormente, pues bueno, cada observación empieza a ser, digamos, cada observación empieza a representar información de un grupo. Por ejemplo, tengo esto por provincia, ahora cada observación puede ser el nombre de una provincia. Paso de tener una base de datos con X observaciones para cada individuo a tener una base de datos agregada. Por ejemplo, en vez de tener la nota de cada persona en la universidad, tengo la nota promedio de cada facultad o de cada aula. Entonces, el ID de cada individuo ya no corresponde a él mismo por su cuenta, sino que corresponde a ese valor agregado, a esa nota agregada correspondiente a la universidad, por ejemplo. Chicos, el caso contrario es ya ustedes verán, de pasar una data que esté en formato long a una data que esté en formato white, digamos. Entonces, bueno, la función es split, y lo único que tenemos que hacer es indicarle cuál es el ID o lo que teníamos antes como key, como llave. Fíjense que lo que teníamos como key era materias. Ahora lo que va a hacer es que a cada una, fíjense, mates, ahora, en vez de estar representada como variable acá, como una categoría de una variable, me le va a asignar una columna, y los valores que acompañaban esa variable me lo va a poner debajo de esa columna. Luego letras me le va a asignar otra columna, y los valores que lo acompañaban me le va a poner debajo, y así sucesivamente. Y esta es una forma de cambiar el formato de long and wide, que es útil principalmente cuando yo quisiera utilizar estos valores no como una categoría de una variable como hacíamos antes o como lo necesitábamos para hacer el zoom, sino como variables individuales. Entonces, yo lo que quiero decirles es cuáles variables me va a poner cuáles categoría acá me la va a transformar en variable, y cuáles son los valores que me va a poner debajo de esa variable. Lógico, como esto era un ID, lo que vamos a hacer es que
vamos a volver o vamos a tener ahora un formato white, que es el formato totalmente contrario al que habíamos visto anteriormente. Si seguimos hacia abajo ahora, noten lo que hacíamos antes. Yo puedo trabajar con las variables o dándoles o dándole acá la función, dándole la lista de variables con la que yo quiero trabajar, chicos, que esto ya lo vimos anteriormente, o insertando. Fíjense que aquí yo tengo la función min, que era una función que estaba predefinida, pero yo pudiese, utilizando la función function, que recuérdense, chicos, que es para yo crear funciones propias, introducirle acá operaciones o trabajo, pudiese ser, digamos, algo como la tasa de variación o así. Bueno, esa se la puedo dejar de tarea para que obtenga la tasa de variación de cada una de las calificaciones. Entonces, bueno, la función separate, bueno, pues es, como su nombre indica, una función muy útil cuando necesitamos separar información que está contenida en una misma columna. Recuerden que el formato tidy, uno de sus objetivos es que cada fila y cada observación nosotros tengamos información atómica, es decir, lo suficientemente desagregada como para no poder desagregarla más. Entonces, puede ser que en un vector donde yo tenga nombres o apellidos o una secuencia completa de números, yo esté perdiendo información y que por ende yo necesite al final del día combinar todas esas informaciones para poder, o separar, perdón, todas esas informaciones para poder tener un mejor, digamos, agarre de la base de datos, una mayor cantidad de información disponible de la base de datos. Es decir, yo no puedo copiar en una sola columna el nombre, la edad, el sexo y toda la información de los individuos. Y vemos acá, en el formato long, tenemos el nombre, que tiene el nombre seguido de su apellido. Entonces, ¿cómo funciona esta función? Valga la redundancia. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar la base de datos, hemos hecho siempre, como hemos hecho siempre. Ay, se descarga esto. Y posteriormente, entonces le decimos, fíjense, le decimos, mira, dame la variable nombre y hacemos una indexación de la base de datos para que me recupere el nombre. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es diciéndole, dame ese vector. Y yo quiero que en función de ese vector tú me crees dos columnas, nombres y apellido. Aquí le puse una S, chicos, porque noté que cuando le dejo el mismo nombre, entonces me sustituye la variable anterior, nombre y apellido. Y ¿cuál es el criterio de separación? Un espacio. Entonces, donde quiera que exista un espacio en esta variable, él me la va a partir en dos. Entonces, si ahora yo ejecuto el código, noten que tengo nombres, la, le, li, y tengo acá la variable apellido, que son las dos categorías con las que voy a trabajar. Necesito. Ahora sí tengo información de los nombres y de los apellidos del individuo. Noten acá, chicos, que la variable original se me desapareció. Entonces, si ustedes quieren mantener en su data la variable original, pues lo que hacen es que aquí le ponen esta opción de remove for. Y aquí noten que aquí la variable nombre, aquí ahora se mantiene. Eso es la idea. Bueno, lo podemos utilizar, chicos, si queremos separar fechas. Ya sabemos que son los guiones. El tidyverse tiene la ventaja que cuando yo inserto fechas desde Excel, él automáticamente me la identifica como fecha. No necesito transformarla en ese formato. Y fíjense que acá yo inserto un vector de fechas de forma, digamos, intencional. Y cuando inserto ese vector de fecha intencionalmente, acá, noten que me aparece esta fecha acá. Lo que hace es, posteriormente, chicos, dice, bueno, mira, esa variable fecha, créame tres variables nuevas. Una se llama año, otra mes y otro día. ¿Y cuál es el criterio de separación? El guión. Entonces aquí, fíjense,
Utilizo esa base de datos que tengo acá. Noten que aquí me acaba de separar la fecha. Si queremos la fecha completa, entonces recuérdense. Y aquí, chicos, ya esto va, le dejo otro ejemplo, otro último ejemplo, pero esto va a depender full de hasta dónde ustedes quieran llegar y qué ustedes quieran hacer, porque noten acá donde se le agrega información a la white data sobre aula. Imagínense que alguien anotó información sobre las aulas de los estudiantes. Cada quien iba a anotar el aula, cada estudiante. Pero como era una información que no estaba estandarizada, que es lo que suele ocurrir con mayor frecuencia cuando se trabaja en base de datos, alguien puso economía, la matrícula, perdón, economía guión 20, qué sé yo qué. Otro le puso un slash, otro le puso un punto. Y eso puede suceder. Entonces, otra alternativa o una alternativa que tiene de algo que le he dicho muchas veces en el curso que tienen que estudiar, que no lo veo aquí, es el tema de las expresiones regulares. Entonces aquí lo que le está diciendo es esto que está entre corchetes, que te lo separe por cualquiera de estas opciones que aparezcan. Si aparece un guión, si aparece un slash y si aparece un punto, bueno, por cualquiera de esas categorías que tenga acá, te separe la variable. Le puede poner muchas cosas ahí o muchas secuencias que uno fuera identificando en la base de datos. Entonces, en función de eso, aquí podemos ver que me aparece una nueva variable con una combinación interesante. Chicos, entonces podemos, digamos, pasar a un segundo tipo de data. Bueno, en el tipo de data vamos a ver datos relacionales. En el caso de datos relacionales, lo que estamos es enfrentando, Dios te bendiga, mi amor. Lo que estamos enfrentando es ahora la siguiente situación, chicos. Imagínense acá, fíjense, tengo una data A, que es información correspondiente a un sector, a una aula específica. Y tengo la data B, que es información correspondiente a una segunda aula. ¿Qué tengo en esa? Yo creo que ya yo la he cargado. ¿Qué tengo en esa sección? Fíjense, sección A, sección B. Lo que tengo en cada una de esas secciones es el ID del estudiante, que sería como la matrícula y la calificación de esos estudiantes. Entonces, para cada aula, imagínense que estamos haciendo un ejemplo de 2, pero imagínense que ustedes tienen 10.000 aulas, 10.000 secciones en la economía, o que tienen 10.000 países en la economía. Entonces, para cada aula, para cada estudiante, tienen una información que necesitan manejar. Entonces, noten aquí, déjenme ver que siempre hay una imagen full buena en el internet. Noten acá, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es intentar combinar esa data. Y esto es algo que tenemos que tener. Bueno, esto es con el join de R, pero esto es algo que tenemos que tener claro. Puede ser que dentro de una sección quisiéramos traerle información de otras secciones a los estudiantes, o que quisiéramos combinar todas las secciones de todos los estudiantes, o que al revés, quisiéramos tener información solamente de los estudiantes que estén en las dos secciones. Entonces, en ese sentido, noten, yo puedo tener un inner o un left join dependiendo de qué yo quisiera hacer. Lo primero es que, fíjense, tenemos claro cuáles son estas dos datas que yo tengo cargadas en mi base de datos. La sección A y la sección B. Entonces, si utilizamos, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a tener llaves primarias y llaves secundarias. Déjame ver si le coloco un ejemplo de qué tiene que ver esto en términos de base de datos. Claro, cuando le digo que le coloco un poco de qué tenga que ver esto, hablándole desde mi punto de vista, que no soy para nada un experto en estos temas, pero imagínense que tenemos una data que se llame sección. Eso es una tabla que se llama sección. Y en esa tabla tenemos el ID de los estudiantes y tenemos la nota únicamente. Claro,
y vamos a tener la carrera. Imagínense que nosotros quisiéramos saber a qué carrera corresponde esa facultad. Entonces, como quisiéramos saber a qué carrera corresponde esa facultad, pues si agregásemos acá de forma hipotética, vamos a decirle facultad de economía, facultad de medicina, facultad de economía, estaríamos ante un desperdicio de espacio porque esta información de FE está asociada a este ID. Entonces, lo que hace la gente que trabaja con base de datos es que en vez de repetir esa información, crea una segunda tabla. En esa segunda tabla, vamos a decir que se llama facultad. Entonces, lo que hace en esa segunda tabla es que tiene un nombre de algo que se llame, primero, tenga carrera, y luego tenga aquí la facultad a la que pertenece. Entonces, en vez de tener para acá, hay 10, imagínense, hay 50 estudiantes de economía, y los 50 están en la carrera de economía y los 50 están en la facultad de ciencias económicas y sociales. Entonces, en vez de guardar ese registro 50 veces, aquí lo que tengo es economía, facultad de ciencias económicas, facultad de economía. Entonces, noten que para la carrera de economía solamente necesito un registro. Y si quiero colocar acá la facultad que pertenece a cada estudiante, pues acá tengo un ID, que es una llave primaria, que corresponde a una identificación para cada uno de los registros con los que estoy trabajando. Y posteriormente, de este lado, tengo otro ID que corresponde a la carrera, pero que es una forma de yo relacionar esta tabla con esta tabla. Bien, entonces así yo puedo tener la información de cada facultad en esta base de datos. Pero puede ser que yo tenga acá otra tabla que aquí empiece con, vamos a decirle facultad 1, que aquí tenga la facultad a la que corresponda y que tenga una serie de características de esa facultad para evitar doble registro y que entonces esta tabla se relaciona con esta. Entonces noten que como esa tabla no tiene carrera, no se relaciona con esta tabla directamente, sino que se relaciona con esta y luego se relaciona con esta. Entonces ese tipo de relación donde tengo en diversas tablas, diversos tipos de información, es lo que se llama data relacional y es la que me permite a mí yo poder trabajar grandes bases de datos con guardando una eficiencia en el, digamos, en el tipo de registro. Entonces, imagínense, aquí tenemos dos secciones, la sección 1 y la sección 2, que fue en A y B, que son las dos secciones que acabo de colgar. Aquí tengo el estudiante A, B, C y E, y aquí A, B, C, D y E. Noten que la gran diferencia es que aquí tengo el estudiante B, no aparece acá debajo, y aquí tengo el estudiante D, que no aparece en la primera base de datos. Entonces, si hago un left join y tengo la sección A, fíjense, sección A es esta sección que está acá, yo voy a tener todos los estudiantes de la sección A, porque cuando hago el left, lo que voy a tener es esto que está acá, chicos. Todos los estudiantes que están en la sección A son los que me van a servir a mí de base para yo crear mi nueva base de datos. Entonces, de la sección B, yo voy a extraer, ¿qué yo voy a tener? Todos los estudiantes que están en la sección A y que también están en la sección B. Los que no, me le va a poner un NA porque la base completa, fíjense, es como que si yo tenga sección A, acá, eso es lo que yo voy a traer y le estoy agregando acá una columnita. Esa columnita que estoy agregando acá era igual a digamos, la nota que obtuvo el estudiante que está en la sección A, pero en la sección B. El estudiante A sacó un 86, es esta que está acá. El estudiante C sacó un 34, es esta que está acá. Este que está acá, acá. El estudiante E sacó un 81
Y el estudiante B, como no está en la sección B, entonces me le pone un NA. Claro, chicos, noten que el estudiante C no lo toma en cuenta porque yo lo que estoy sirviendo de base, como es un LEF, son los estudiantes que están en la sección A. Entonces yo quiero traer información de otras bases de datos sobre los estudiantes que están en esa sección de manera específica. Entonces, si yo agarro acá y ejecuto este left join, que es este que está acá, noten que aquí tengo la información. ¿Los estudiantes de qué sección? Bueno, de la sección A. De la sección A únicamente. Entonces aquí tengo las notas que tenía en la X, fíjense. Y el estudiante B, como no tiene nota en esa otra sección, me aparece con un NA. Entonces, la operación contraria, es decir, si yo hubiese puesto acá lo mismo, pero en vez de A le pongo B aquí y C aquí, voy a tener de base los estudiantes que están en la sección B. El A, C, D y E. ¿Y qué nota le voy a traer? Las notas que están en la sección A. A este le va a traer un 92 y lo va a poner acá. El B no lo va a tomar en cuenta porque no está acá. Al C le va a traer este valor que está acá. Al D le va a poner un NA porque no aparece. Y al E le va a poner ese 80 que está ahí. Y al D, como no aparece, me le va a poner un NA. Si yo lo borro y les doy acá, bien, perdón, acá va sección A. Fíjense, ahora la base que estoy encontrando es la sección A. Ahora, yo hubiese puesto o yo hubiese podido hacer ese mismo left join, pero con un right. Entonces, en este caso, uso la primera opción que estaba utilizando, pero acá cambio un right. Noten que es la misma operación. Lo único que en el caso del right, la variable que estoy utilizando de base o lo que estoy utilizando de base son todas las observaciones que están al lado derecho. Entonces yo quiero completar la información asociada a esos individuos, pero del lado, tomando en cuenta lo que están del lado derecho de la investigación. ¿Qué sucede además? Bueno, un inner. ¿Qué hace el inner? Bueno, te va a devolver data solamente con aquellos que coinciden, con aquellos que están en ambas bases de datos. Entonces, si vemos sección A y sección B, que es el ejemplo del cual estamos partiendo, déjenme ver, está por acá arriba. Bueno, sección A y sección B son esa azul y esa verde que está acá en la presentación. Sección B, noten acá, chicos, una cuestión importante. Ahora vamos a tener una intersección. Bien, entonces, como tenemos una intersección, solamente vamos a traer esto de acá, que son aquellas observaciones que están en ambas bases de datos. Entonces tengo la observación A, ¿están en ambas? Sí, me la va a traer. La B, ¿está en ambas? No, la va a ignorar. La C, ¿está en ambas? Sí, me la va a traer. La D, ¿está en ambas? No, me la va a ignorar. Y la E, que está en ambas, me la va a traer. Entonces, haciendo un inner join de las bases de datos, claro, diciéndole by, el ID es la llave, claro, esa llave, por eso ustedes van a ver, los informáticos insisten mucho en que cada observación tenga una identificación propia que no se repite en ambas bases de datos. Esa llave o ese ID es la variable que nosotros identificamos que se relaciona de una base de datos a la otra. Entonces vienen, noten aquí el inner. Y por último, chicos, el full join, que como ustedes entenderán a partir de su nombre, lo que hace es que te trae todas las observaciones independientemente a que, a que se, a que se, a que se baje o no. Todas las observaciones independientemente a que estén en la misma data o no. Noten que aquí tenemos A, B, C, D, A, B, C, E y D, que son todos los ID que con lo que contamos, y tenemos la calificación correspondiente a cada una de las bases de datos con las que estamos
con las que estamos trabajando. Y eso les vamos a llamar full data, que es lo mismo que teníamos acá. Entonces, chicos, otra cuestión adicional, ya nosotros sabemos que para agregar, digamos, variables a una base de datos, utilizamos el mutate de dplyr, o podemos utilizar la indexación con el símbolo de peso seguido del nombre de la variable, luego del nombre de la base de datos con la que estamos trabajando. Otra opción con la que podemos contar es hacer un append. ¿En qué consiste un append? Bueno, nosotros ahora hemos estado colocando una variable, hemos estado colocando información de una variable de una base de datos al lado, como que si fueran columnas nuevas. Bueno, pues otra opción es copiar toda la información que está en esa base de datos debajo. Si ustedes ven la encuesta continua esfuerzo de trabajo, pues se van a dar cuenta, chicos, que contiene información de este tipo y que debemos de hacer un append de esa base de datos para poder trabajarla toda. Entonces, noten en este sentido que vamos a utilizar un by por filas. Entonces, le decimos la base de datos que queremos pegar, 1 y 2, y después le decimos el ID. El ID es una clasificación, es decir, es una columna que vamos a agregar, se llama aula. Entonces, para cada base de datos, el programa aleatoriamente le asigna un número. Claro, aunque es un número, el programa me lee esto como un carácter, como algo tipo texto. Entonces, noten aquí que tengo mi primera base de datos, creo que era hasta E que llegaba, sí, y mi segunda base de datos, hasta acá abajo. Entonces, noten que a cada base le asignó un número. Claro, ahora yo puedo hacer un by. Si trabajo a partir de un by, pude obtener cosas como el promedio, la nota promedio de cada aula, o hacer cualquier operación que me dé la información a nivel de base de datos. Y en vez de tener que ir trabajando dato por dato, puedo trabajar los datos de forma conjunta o de forma agregada. Bueno, aquí hay un ejemplo con el summary. Noten aquí lo que está obteniendo es la calificación promedio para cada base de datos o para cada aula. En vez de ir a una base de datos, obtener la calificación, luego ir a la otra base de datos y obtener la calificación. Esta forma de combinar datos es muy útil cuando estamos trabajando temas relacionados con bases de datos relacionales. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es que le agregamos acá esta información sobre las aulas. Entonces ahora tenemos dos datos. Tenemos una primera data, que es la full data acá, que fue donde pegamos. Tenemos dos tablas, full data y aula, fíjense. En una tenemos información para cada estudiante, bien, y en otra tenemos información para cada aula. Entonces aquí nosotros sabemos que tenemos dos aulas y de cada aula de la universidad, imagínense que tenemos un formulario que es en qué edificio está, si tiene abanico, la cantidad de butacas. Entonces noten que si yo lo hubiese anotado, aquí yo tengo 13 registros. Si yo lo hubiese anotado la cantidad de edificios, acá hubiese tenido edificio FE, 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 FE. Entonces esa variable me iba a aparecer 8 veces. Entonces esta forma, lo que le decía ahorita, esta forma de insertar datos, pues me va a permitir a mí de forma, digamos, muy eficiente manejar espacio. Aquí son 8 observaciones, pero imagínense que yo tenga millones de registros de observaciones. La cantidad de espacios que me guarda la base de datos, que me ahorra esta forma de trabajar con la base de datos, es increíble. Entonces yo puedo tener dos tipos. O yo puedo querer ponerle a esta base de datos full aula información sobre el edificio. Por ejemplo, a qué edificio corresponde, o si tiene o no abanicos, o la ocupación que tenía esa aula. Es decir, yo puedo querer también decirle cuántos estudiantes tenía esa aula, hacer un zoom aquí, pegarlo acá. Yo puedo querer llevar la información de full data a aula, o quiero llevar la información desde aula a, digamos, full data. Bueno, lo que yo necesito es primero identificar el ID. Ese es el primer paso, identificar cuál es la variable que me va a servir de nexo o de conector entre ambas categorías. Entonces, cuando yo vi esto de acá
y vi esto de acá abajo, pasó lo siguiente. Digo, bueno, la variable que me sirve de ID o de conector, en este caso, es la variable aula. Como es la variable aula la que me sirve, si yo quisiera, por ejemplo, traer la información que está en aula hasta acá full data, la voy a traer completa, claro. En caso de que ustedes quieran, pueden utilizar otro tipo de argumentos para especificarle cuáles variables quiere que le traiga. Noten, utilizo un left join o un right join, no importa cuál como ustedes quieran. Entonces yo digo, ¿a dónde yo quiero traer la información? A full data. Siempre que utilice un left join, coloco primero la variable perdón, la base de datos sobre la que yo quiero completar la información. ¿Y de dónde quiero traer la información? De info aula. ¿Y por qué ID? Por la aula. Entonces, seleccionando ese ID, este es ID 1, ¿verdad? Y esto es 1. Donde quiera que este tenga un 1, me va a traer la información de edificio, abanicos y butacas, por ejemplo. Este tipo. Bien, noten que la información se ha completado. Ahora bien, yo puedo tener el caso contrario, chicos. Y el caso contrario está referido a que yo quisiera de una forma o de otra llevar información de, digamos, full data a butacas. Ahora noten que mi ID es aula y yo tengo aquí muchas aulas. Yo necesito que este ID sea único. Por ende, yo necesito hacer un collage de esta base de datos. Yo necesito poder comprimir esta base de datos porque si no, él no sabe qué es lo que me va a poner acá. Entonces, eso es lo que se hace acá primero. Recuérdense, para hacer el collage de base de datos, como hablábamos antes, yo tengo full data. Entonces les digo group by. Bueno, ¿cuál es group by? La variable que yo esté utilizando como ID en mi base de datos. Entonces yo le digo, bueno, dame el número de observaciones y la media. Entonces noten que aquí, ahora sí yo tengo una variable agrupada, claro, solamente me está regresando aquellas variables que yo le dije cuál era el criterio que yo quería que me agregara, que son el número de observaciones y el promedio, la calificación promedio de esas aulas. Lo guardo en una data, hago un collage data. Entonces noten aquí que tengo esta nueva data. Ahora, con esa nueva data que acabo de tener acá, lo que yo voy a hacer, déjenme acá, permítanme un segundo para esto de acá, ponerlo acá para que en la presentación le salga con las datas. Bueno, pues lo que yo voy a hacer acá es que voy a hacer un left join de nuevo, pero en vez de tener primero la información asociada a full data, voy a tener info aulas. Es esta información de acá. Info aulas es esta variable que teníamos acá, esa base de datos que teníamos acá. Y luego quiero ponerle el promedio de la nota de esos estudiantes. Imagínense que yo quiero saber si la cantidad de butacos, si tener un abanico no tiene incidencia en las calificaciones de los estudiantes. Pues bueno, aquí les doy info aula. Y noten que ahora la información agregada de aula me aparece acá en esta base de datos, y para la que no tengo información, pues me coloca un NA. Bien, esta parte de acá de vectorización de funciones y bucles, pues yo la voy a dejar para que sea de forma opcional. Para si ustedes los van a ver, es sumamente importante, principalmente para aquellos que quieran seguir profundizando en el manejo de R. Y estas estructuras de base de datos son relativamente nuevas. La gente que quiera especializarse en temas de data science, que permite manejar bases de datos de forma muy intuitiva e interesante, y haciendo el trabajo mucho más sencillo. Entonces, pasen muy buenos días. Yo les voy a compartir una tarea sobre este tema, y en función de esa tarea, entonces, pues la evaluamos de forma tradicional.